Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 508. Lo que yo no tengo, tú tampoco lo tendrás. ¿No es un truco muy antiguo? Derribar a la hija de una familia noble e inalcanzable para atraparla. Bueno, también funcionó a la inversa. Era el mismo método que ella había intentado con César, pero no había tenido éxito y se había derrumbado. El cisne del Inville. Isabella volvió a morderse los labios, de los que no quedaba nada de tanto morderlos. Esa joya que había deseado hasta la muerte. Si yo no la tengo, tú tampoco la tendrás. Si esta Isabella no pudo tenerla, entonces Julia Helena tampoco debería poder tenerla. A esos dos no los dejaré en paz. Ella se mordió los labios bajo el velo mientras miraba a Rubina y Julia Helena. Sería aún mejor si a esos dos, y al gran duque César, los ataran y los quemaran juntos. Isabella pensaba brindar con una bebida muy fuerte el día en que sus enemigos ardieran atados a la hoguera. Una grappa, la bebida favorita de su padre, sería perfecta. Pasos. Se escucharon pasos entre los carruajes que rodeaban la mesa. Isabella levantó la cabeza con una sonrisa, pensando que era León III. Isabella no pudo ver a León III la primera noche de su viaje. El viejo rey se había quedado dormido temprano, diciendo que estaba cansado de viajar en carruaje. Cuando estaba en el Palacio Carlo usaba los aposentos de la concubina, que estaban pegados a los aposentos del rey, por lo que tenía libre acceso a ellos, pero durante el viaje era imposible. Ya sea por orden de Rubina o no, el guardia se negó a permitir la entrada de Isabella a los aposentos del rey, incluso después de ver su rostro. Por eso había salido a este lugar para ver al rey, ¿no tenía que ver a su majestad para poder decir algo? Pero la persona que apareció ante sus ojos era completamente diferente. Ah, también me llamaron. Era Bianca de Taranto. Isabella rechinó los dientes. Salí porque su majestad iba a salir, pero... había sido engañada por la despreciable Rubina. Pero en ese momento, ella no tenía derecho a protestar por ello. No podría haberlo hecho, pero era un derecho limitado. Tenía que guardarlo para una mejor oportunidad. Tan pronto como la sombra de Bianca cubrió su rostro de los carruajes que los rodeaban, Rubina miró de reojo a Isabella y esbozó una sonrisa maliciosa. Rubina, con una sonrisa que no se desvanecía de su rostro, le habló a Bianca. Bianca. Te llamé porque tengo algo que preguntarte. Sí. Mi hijo ha desaparecido, por casualidad no has visto a mi primo Sexto en la procesión. La expresión de Julia Helena se contrajo. Bianca, a quien no le importaba si César desaparecía o no, respondió con franqueza. No sabía que había desaparecido. Rubina no se rindió y siguió hablando con Bianca. Ah, sí. Entonces, si lo ves, por favor dile que su madre lo está buscando. Esa era toda la razón por la que había llamado a Bianca. Simplemente poner una silla más para tender una trampa a Isabella. Rubina sonrió y miró a Bianca a los ojos. Isabella se prometió a sí misma que no miraría a Rubina, que sonreía sin hacer ruido. La próxima vez que descansaran, no saldría del carruaje. Isabella estaba recibiendo ahora el reverso exacto de lo que ella misma había hecho a innumerables muchachas en la sociedad. Pero fue entonces. Se escucharon pasos apresurados de alguien que venía corriendo desde detrás de Julia Helena. Princesa. Era el dialecto latgalio que se usaba en el ducado de Manchique. El rostro de Julia Helena se puso pálido. Ella se dio la vuelta lentamente. Después de que la familia de Mare entrara en el Palacio Carlo, la gente pasó por un periodo de reorganización y adaptación. Aunque se dice que el personal simplemente se mudó a una casa vacía, también tuvieron que asignarles alojamiento, y la parte de los proveedores de ingredientes se decidió que se usarían los mismos que el Palacio del Príncipe había estado usando, por lo que la transición llevó mucho tiempo. Y finalmente, cuando pudieron respirar aliviados, el señor Manfredi, quien había sido forzado a pasar de ser un sirviente a algo parecido a la secretaria personal de Ariadne, fue el primero en hablar. Ahora no es hora de que la princesa consorte tenga una dama de compañía personal. No era en absoluto porque fuera difícil para él jugar solo con Ariadne.
Cuando toda la gente de la familia de Mare llegó, sus doncellas de confianza también vinieron con ella. Tenía suficiente compañía. Si era porque tenía la extraña premonición de que cada vez que se quedaba a solas con Ariadne, el número de vueltas al campo de entrenamiento que Alfonso le asignaba aumentaba, entonces sí, era por eso. Nuestro justo príncipe no haría tal cosa. Pero tener una amiga de su edad también era bueno para la princesa consorte. Originalmente en el Palacio Carlo, la esposa del príncipe podía tener 3 damas de compañía oficiales. Si ascendía a princesa heredera 5, si era reina 7, y aunque no había precedentes, según las normas de etiqueta real, una reina podía tener 9. De esta manera el Palacio Real pagaba los salarios y proporcionaba alojamiento para que las mujeres pudieran tener compañía, formando un grupo par, incluyéndola a ella misma. Ariadne respondió con una sonrisa. No soy una princesa. Porque era cierto que León III no le había otorgado el título de princesa consorte. Me bastan Sancha y las doncellas que tengo ahora. Aunque la señorita Sancha es meticulosa e inteligente, también debería haber una dama de compañía de origen noble. Cuando terminara el invierno y la corte de León III regresara de Taranto al Palacio Carlo, Sancha se encontraría con muchos lugares a los que no podría acompañar a Ariadne debido a su estatus. Aproveche la oportunidad que le brinda el Palacio Real. Si el rey estuviera presente sería complicado traer gente nueva, pero ahora podemos arreglarlo entre nosotros. El rey podría haberlo convertido en un problema más tarde si hubiera querido. Sin embargo, expulsar a alguien que ya estaba dentro era diferente a no permitir la entrada de gente nueva. Cualquiera que quisiera cambiar el status quo tendría que asumir una carga mayor. El señor Manfredi insistió con entusiasmo. Además, incluso si no hay una regulación en las normas de etiqueta real, el rey no dirá nada sobre una dama de compañía. En la opinión de Manfredi, esto tenía su propia base. Porque ya había ocurrido algo similar en el pasado. Si no hay suficientes mujeres nobles en la corte, no se ve bien, y aunque no hay una regulación en las normas reales, se le permite una dama de compañía a la concubina del rey. Rubina, incluso cuando era concubina, siempre iba acompañada de una dama de compañía. ¿Quién ocuparía ese puesto? Los grandes nobles que querían acercarse al rey deseaban ese puesto. Como les avergonzaba enviar a sus propias hijas, a menudo intentaban enviar a una sobrina pariente de una familia humilde en su lugar. Ariadne respondió con una sonrisa. No tengo a nadie a quien llamar. Todos se fueron a Taranto. Julia, la candidata número 1, no pudo evitar ir a Taranto. Esto se debía a que su padre, el marqués Valdesar, era miembro del Consejo de Ministros de León III. Camelia, al no ser ya noble, estaba exenta de ir a Taranto, pero no podía subir a San Carlo con frecuencia porque estaba con su marido, que gobernaba Unisola. Además, al igual que Sancha, no estaba libre de problemas de estatus. Después de visitar a Ariadne para preguntar por su salud, Camelia regresó a Unisola. Nos vemos pronto. Fue con un saludo alegre, pero la despedida fue una despedida. Gabriele hacía bastante tiempo que no se comunicaba con ella. Cuando Camelia abortó, Gabriele se separó del grupo. Aunque no fue intencional, al final, su elección fue ponerse detrás de Isabella. Esta vez, cuando Ariadne sufrió un percance, Gabriele envió un regalo a su nombre. Era aparte de lo que había enviado la anciana marquesa Montefeltro, su suegra. Era un regalo hecho con esmero, pero no había ninguna carta adjunta. Además, si se intentaba nombrar a Gabriele como dama de compañía, habría que convencer primero a la familia Montefeltro, y no parecía que fuera a ser tan fácil. El señor Manfredi suspiró profundamente. Uf. Si la señora Bedelia no hubiera bajado a Taranto, habría sido perfecto. El señor Bernardino, que estaba sentado a su lado, escuchó esas palabras. El señor Bernardino se rió a carcajadas. Manfredi, mira, qué oscuro es su plan. ¿Por qué mi plan? La Riesa de Valois, cuando se reveló el caso de la carta de la ex gran duquesa de Valois, a quien se le habían revocado todos sus títulos y se había convertido en plebeya antes de morir, Alfonso y Ariadne no fueron los únicos amantes que resolvieron sus malentendidos. El señor Manfredi y la señorita Bedelia de Rinaldi también se dieron cuenta de que su amor en realidad no se había roto, y que nadie se había traicionado. La señorita Bedelia recibió tardíamente las cartas acumuladas del señor Manfredi y rompió a llorar, pero eso era una cosa y reanudar el romance era otra.
No es el momento más importante que el amor. La señora Bedelia se sintió muy ofendida al enterarse de que el señor Manfredi tenía una mujer con la que acababa de empezar a salir. Ella no era el tipo de mujer que doblaría su orgullo solo porque tenía cierta edad y no tenía otros candidatos a marido. Y sus padres tampoco eran de los que la apresuraban a casarse. El momento cree en el destino. Sí. Yo creo. Crearé el destino. Sin embargo, nuestro decidido el señor Antonio de Manfredi tampoco era el tipo de hombre que se daba la vuelta y se iba a casa al encontrar una pared. El señor Manfredi corrió a casa y le pidió a su padre, el conde Manfredi, que cancelara el compromiso que ya estaba en marcha. La oposición, sorprendentemente, vino de su madre. ¿Por qué rechazas una mesa ya puesta por una familia que no confió en ti y rompió el compromiso? Ese es el orgullo de mi madre, no el mío. La condesa Manfredi, golpeada inesperadamente por su hijo, se tambaleó agarrándose el pecho. Pero el hijo desobediente, cegado por el amor, no le hizo caso. ¡Ay, el orgullo te da de comer! El señor Manfredi dejó atrás la ira de su madre y corrió hacia la otra mujer. Lo siento, consideremos el compromiso como si nunca hubiera existido. Y recibió una bofetada. Regresó con la señorita Bedelia con la cara enrojecida y la marca de la mano recién impresa. Todo esto sucedió en 6 horas. Cásate conmigo. Y desde entonces todo iba viento en popa. A su manera. Lo haces porque quieres estar pegado a tu prometida todo el día, ¿verdad? No es eso. El señor Manfredi protestó enérgicamente. Estaba realmente indignado. Y ni siquiera es mi prometida. El compromiso entre las familias aún no se había concretado, no por la oposición de la condesa Manfredi, sino por la obstinada negativa de la señorita Bedelia. Ella decía, ¿en qué confío para casarme contigo? Si le declaraste la ruptura del compromiso tan firmemente a esa mujer, no puedes hacerme lo mismo a mí. Desde el punto de vista del señor Manfredi, la técnica de tira y afloja era casi al nivel de la esgrima de la leyenda del rey Arturo. En estos días el señor Manfredi estaba persiguiendo a una mujer que parecía inalcanzable. No veía nada más. No es por eso por lo que no es tu prometida. El señor Bernardino dio en el clavo. Para tenerla a tu lado, ver su cara todos los días, enamorarla y ascender a la categoría de prometido. Era la verdad. El señor Manfredi se quedó sin palabras por un momento. Y luego la cara del señor Manfredi se puso roja hasta las orejas. Ah, de verdad, solterón, no sabes nada. Cuando no hay nada que decir, suele salir el ataque personal. Y este era un ataque que siempre funcionaba con el señor Bernardino. ¿Qué solterón? El señor Bernardino también se puso rojo y le gritó al señor Manfredi. ¿Acaso contribuí en algo a que fueras un solterón, Manfredi? El señor Dino se cruzó de brazos y comenzó a sermonear. Aunque soy un solterón, he visto mucho y sé que deja a la señorita Bedelia. Ah, qué tontería es esa. Más bien, su hermana, la señorita Cornelia, es una mujer mucho mejor para vivir, escucha al viejo. No insultes a Bedelia. Todo es consejo de la experiencia. Entrometido, ¿qué experiencia tienes tú, solterón que no sabe nada? Los dos comenzaron a discutir seriamente. Estaban a punto de llegar a los golpes. En medio de ese caos, el señor Rothschild, un extranjero, se reía a carcajadas. No se preocupe por esos dos, Su Alteza la Princesa. Era un caballero de la Unión del Mar del Norte con el pelo rojo tan brillante que parecía naranja y algunas pecas. Tenía la piel pálida y era muy alto. Siempre fueron así, incluso en el campo de batalla. Hablando de la señorita Bedelia. No de todo. Ariadne sonrió levemente. No me preocupo. Ya se les pasará. Quizás sea su forma de mantener la amistad. Ariadne se sentía como si estuviera viendo a dos gatos hermanos pelear. El señor Rothschild es el más sensato de la caballería. ¿Quién es el más sensato? La voz grave de Alfonso interrumpió la conversación. Entró en la habitación secándose el pelo mojado con una toalla. Acababa de terminar su entrenamiento matutino y se había duchado.